Vamos a ponernos de pie. Pues la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así ha dicho Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por la senda antigua, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron: no andaremos. Puse también sobre vosotros atalaya que dijesen: escuchar al sonido de la trompeta. Y dijeron ellos: no escucharemos. Por tanto, oíd naciones y entender, oh congregación, lo que sucederá. Oye tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mi palabra y aborrecieron mi ley. Amén, gloria a Dios, bendito es el Señor. Oh Padre, que nada de eso nos acontezca, aleluya. Mis amados hermanos, esta profecía la escribió el profeta Jeremías. ¿Quién era el profeta Jeremías? Se le conoce por el profeta llorón de la Biblia, perdón. Él es, junto a Isaías, Ezequiel y Daniel, uno de los 4 grandes profetas de la Biblia y autor de este libro y el libro de Lamentaciones, aleluya. Él nació hacia el año 650 antes de Cristo, en la ciudad de Anatot, perteneciente al territorio de Benjamín. Era hijo de un sacerdote Hilcía. Su nombre, Jeremías, según el libro La Concordancia Strong, la palabra 34:14 significa Yirmeyah, que significa levantado por Yahvé, designado por Yahvé, aleluya. Según cuentan las antiguas leyendas judías, dicen que Jeremías fue llamado así porque nació circuncidado y salió del útero, escuchen bien, profetizando. En su profecía fuera del útero se quejó de la infidelidad de su madre. Un recién nacido hablando, aleluya. Entonces dice que la madre, me imagino todo el mundo asombrado en esa casa. Cuando ella protestó, le dijo: pero ¿cómo que yo he sido infiel? Él le dijo: no, me refiero a la madre de Israel. Aleluya, Jerusalén ha sido infiel al Señor, aleluya. Eso lo cuentan las leyendas, aleluya. En la Biblia no está, mis amados hermanos. Entonces, mis amados hermanos, siendo todavía joven, se cree que era entre 17 a 19 años, el joven fue llamado mediante una visión a ejercitar su ministerio profético. Dios le dice: Jeremías, antes de que te formase en el vientre, te conocí, y antes de que tú nacieras, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Jeremías, siendo niño, sintió miedo. Era una misión demasiado grande. Y al igual que Moisés, alegó que era inmaduro y que no tenía mucha elocuencia. Por eso Dios le toca la boca y pone su palabra en ella. El Señor también le informó, mis amados hermanos, que él sería objeto de violencia, oposición por parte de los jefes, de los sacerdotes del pueblo, pero que sus adversarios no prevalecerían contra él ni sobre de él. Aleluya. Entonces Jeremías comenzó su ministerio, comenzó a profetizar en el año 13º del reinado del rey Josías. Se cree que a la edad de 18 años, y siguió haciéndolo hasta que fue capturada Jerusalén en el mes quinto del año 11 del rey Sedecías. Su ministerio duró 41 años. Estuvo bajo 6 reyes de Judá, los cuales fueron los siguientes:
Estuvo 18 años con el rey Josías, el último rey bueno. 3 meses bajo el rey Joás. 11 años bajo el rey Joacín. 3 meses bajo el rey Joaquín. 11 años y 9 meses bajo el reinado del rey Sedequías. Jeremías se centró a anunciar el juicio divino que venía sobre el reino de Judá. ¿Por qué? Debido a su idolatría. Adoraban falsos dioses y desobedecieron a Dios. A través de su predicación, mis amados hermanos, él llamó a reyes y a los líderes religiosos y al pueblo al arrepentimiento, que se volvieran a Dios. Si no lo hacían, le advirtió que vendría una gran calamidad al pueblo, que el pueblo iba a ser destruido, iban a ser exiliados a Babilonia, que dejaran su idolatría. Jeremías también denunció a los falsos profetas de la época y líderes religiosos que predicaban que todo estaba bien, que iba a haber abundancia y que Dios no lo iba a castigar, predicando falsas esperanzas. Y nunca llamaron al pueblo ¿qué? Al arrepentimiento, mis amados hermanos. Aunque el mensaje del profeta Jeremías era duro, ya que hablaba de un juicio que venía inminente, también le hablaba que si el pueblo se arrepentía y se volvía a Dios y comenzaran a andar por la senda antigua, Dios lo restauraría a su pueblo amado. También le profetizó sobre la restauración futura y de un nuevo pacto, la nueva alianza que Dios haría a su pueblo, escribiendo su ley en sus corazones. El ministerio de Jeremías no fue fácil. El profeta tuvo que enfrentar una dura oposición, sufrió persecución, incluso fue encarcelado por sus profecías. A pesar de ello, Dios cumplió con lo que le dijo, lo libró de muchos encuentros con la muerte que sus enemigos, que odiaban la palabra, planificaron por el simple hecho que no le agradaban los mensajes, ya que la palabra que Dios ponía en los labios de Jeremías lo confrontaba, lo enjuiciaba, le sacaba ¿qué cosa? Su verdadera naturaleza, que era no es más que enemigos de Dios. Por eso el mensaje, la predicación de Jeremías enfurecía, tanto a los poderosos como a los líderes, a los adinerados. ¿Por qué? Porque lo confrontaba. Jeremías le tocó vivir en un periodo de crisis. La situación económica de Israel no era próspera, mis amados hermanos. De hecho, el mismo Jeremías describe una sociedad marcada por la opresión, la injusticia, la idolatría. Oh, siento la presencia del Señor. Llegó incluso a hablar de que en Judá había una inestabilidad económica y que la ruina era inminente. Sus dirigentes eran corruptos, explotaban a los pobres, no había justicia y había un gran resentimiento y malestar social. Y aún así el pueblo adoraba a ídolos. Había tremenda decadencia espiritual y económica en Judá. Aleluya. La Biblia nos dice que el profeta Jeremías, en un momento de debilidad de la carne, ya que estaba pasando por momentos de frustración y agotamiento, fue preso, fue golpeado, fue humillado. Él dijo, no haré mención de él, ni hablaré más en su nombre. Hablaba de Dios, porque los mensajes
que Dios pone en mi boca solo traen oposición. Las personas se ríen de mí. Soy atacado, insultado. Jeremías quería renunciar. Mas, sin embargo, a pesar de su deseo de salir corriendo, abandonar el ministerio, dice que dentro de él había una fuerza interior, un fuego ardiente que hasta le ardían los huesos. Aleluya. Y una fuerza más grande que él, una fuerza interior. Aleluya. Una fuerza sobrenatural. Aleluya. Lo impulsaba a seguir predicando. Lo empujaba a seguir haciendo su llamado, que era predicarle al pueblo que se volviera a Dios, que se arrepintieran. El profeta siguió llevando con más énfasis, con más fuerza la palabra de arrepentimiento. Instó al pueblo a que deshiciera de sus ídolos, que se arrepintieran de su pecado, que dejaran de ser hipócritas al honrar a Dios en el templo y a los ídolos en la calle. Pero como siempre, ese mensaje, los funcionarios, las altas esferas, no lo vieron bien y le prohibieron la entrada al templo. Y aunque Jeremías era de descendencia de los sacerdotes lo expulsaron del templo e intentaron matarlo. Pero Dios lo sedujo. Era un fuego que lo consumía, que no podía parar de predicar el evangelio. ¿Cuánto alaban a Dios por eso? ¿Cuánto quieren ahora sentir ese fuego dentro de su corazón? Aleluya. Que diga, no importa por lo que estás pasando ahora, hija. Sigue adelante, sigue predicando. Que al final, cuando llegue la hora que tú estés en la presencia mía, te podré decir, te conozco. Entra al gozo de tu Señor. Aleluya. ¿Cuánto quieren oír eso? ¿Cuánto añoran por ese momento? Aleluya. Aleluya. Miren, mis amados hermanos, según el padre de la iglesia primitiva, Tertuliano, los judíos, de los judíos, perdón, el profeta Jeremías murió apedreado hasta la muerte en Egipto. El crimen de Jeremías, ¿cuál fue? Fue decirle la verdad que nunca quisieron oír. Su ministerio tuvo una gran similitud al ministerio de Jesús. Ambos sufrieron, ambos recibieron persecución, sintieron dolor, tuvieron la carga del pecado del pueblo. Ambos fueron rechazados, perseguidos por sus líderes. Su mensaje, ambos lloraron y se lamentaron por la destrucción de Jerusalén y ambos fueron apedreados. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Y la pregunta es, ¿qué diferencia hay ahora del tiempo de Jeremías, que fue hace 2670 años aproximadamente a nuestra época? Pues la diferencia que hay, que se ha modernizado el mundo. Pero, hay un pero. Las personas siguen pensando y razonando igual que lo hicieron sus antepasados. Se han ido transmitiendo ideas, pensamientos de generación en generación, ¿sí o no? Aleluya. Pero el Señor nos está pidiendo que salgamos los caminos. Aquí dice, le dijo al pueblo, le dijo, paraos en los caminos y mirad y preguntad por la senda antigua,
cuál es el buen camino y andar por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Y cómo hacer eso? Como mismo tú vas por un camino, ¿verdad que sí? Vas a visitar una amiga o un amigo. Coges el bus, coges la guagua, no sé, el caballo, te va caminando. Pero de momento llega a una intersección y hay varios caminos. A la derecha, al centro, a la izquierda y no sabes por cuál coger. Pero entonces, ¿qué tú haces? Te paras en el camino y al que pasa le pregunta, ¿cuál es el camino? ¿Sí o no? Pues así mismo el Señor quiere que nos paremos y preguntemos por la senda antigua, por donde andaron los que le adoraron, por donde andaron los generales de Dios, por donde andaron todos los apóstoles, por donde andaron mis amados hermanos, todo aquello que hoy están en la presencia del Señor, mis amados hermanos. Aleluya. En el libro, de la salida de la Biblia, el libro de Éxodo, en su capítulo 24, nos dice que Dios hizo un pacto con su pueblo en el monte de Sinaí. Allí subieron Moisés, Aarón y los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, y 70 ancianos. Allí Dios le dio los mandamientos y le dijo cómo debían de comportarse y cómo adorarlo. Y el pueblo firmó el pacto, dijo, haremos todo lo que el Señor diga. Y no fue así. Más adelante el pueblo incumplió. Y vinieron 4 largos exilios, mis amados hermanos. Porque la desobediencia trae, ¿qué cosa? Te lleva al pecado y el pecado a la muerte. Lo que hoy no es una muerte física, sino una muerte espiritual. Ve la gente cómo andan por la calle, pensando nada más que en el dinero, pensando cómo hacer las cosas, otro pensando cómo quitarle a alguien lo que tiene para obtenerlo ellos. Mas, sin embargo, Dios dijo que no nos turbemos por nada, porque Él es nuestro pastor y nada nos faltará. Aleluya. No se preocupéis por nada. El Señor dijo que hará y Él hará. El Señor no llega ni antes ni después. El Señor llega en su momento justo. Aleluya. Mis amados hermanos, el pueblo fue desobediente y vinieron para ellos 4 exilios. Fueron dominados por 4 potencias. La primera fue Babilonia, la cual Jeremías profetizó y no le creyeron. Aleluya. Fue destruido el hermoso templo que construyó Salomón. Aleluya. Fue destruido por los babilónicos. Tuvieron 70 años en el exilio, oprimidos por la conquista del rey Nabucodonosor. Hasta que, de eso fue en el año 586 antes de Cristo, hasta el año 1536 antes de Cristo. 70 años. Entonces, 70 años después, ¿qué pasó? El imperio persa derrotó al imperio babilónico. Y Ciro emitió un decreto de liberación a los judíos. El edicto de Ciro para la reconstrucción del templo de Jerusalén, que marcó una época en la historia del pueblo judío. Y se hizo el segundo templo. Aleluya, gloria a Dios. Pero el imperio persa vino desde 1539 hasta 1533 antes de Cristo y gobernó a los israelitas durante aproximadamente 200 años, aleluya, con Ciro grande al frente, aleluya, 200 años. ¿Qué pasó? Luego, en el año 332, hasta el año 167 antes de Cristo, para los que están mirando que la fecha va bajando,
Recuerden, antes se medía de arriba hacia abajo, aleluya, mis amados hermanos. ¿Y vino quién? Alejandro Magno, el imperio de Grecia. Y estuvieron en ese imperio subyugados 185 años. Luego en el año 667 antes de Cristo, la revuelta de los macabeos contra la opresión seleucida marcó el inicio del reino asmoneo, un periodo de gobierno judío autónomo, aunque todavía bajo la influencia griega. Mis amados hermanos, el cuarto que sometió a Israel fue el imperio romano, que gobernaron a los israelitas desde el año 63 antes de Cristo hasta el año 324 después de Cristo. Estuvieron el imperio romano gobernando 673 años, mis amados hermanos. Miren lo que le ocurrió al pueblo por no andar por la senda antigua, aleluya. Pero aún así el Señor siguió amando a su pueblo, porque Él lo escogió. Y aunque venían invasores, Él lo protegió. Fíjense si así, que de todas las civilizaciones que hay, la única que está en pie es Israel. Es Israel. Aleluya, gloria a Dios. No han podido exterminar ese pueblo porque es el pueblo que Dios eligió. Aleluya. Dios estableció un nuevo pacto que se cumplió con la venida de Cristo. El nuevo pacto donde no solo incluyó a Israel, sino que todo aquel que en él creyera. El Señor quiere que lo adoremos en espíritu y en verdad, mis amados hermanos. Él quiere que nos paremos en el camino y preguntamos, ¿cómo anduvo la iglesia primitiva? Sí, la primera iglesia de Cristo. Ya no estamos bajo el pacto de la ley, porque el que se rige por el pacto de la ley no salva a nadie. Había que hacer expiación de pecado, había que matar una tórtola, había que matar caballos, había que matar bueyes, había que matar ovejas. Ahora ya no hay que hacer eso, porque de tal manera Dios amó al mundo que entregó a su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas haya en él vida eterna, mis amados hermanos. Jesucristo entregó la vida. Como él mismo dijo, cayó el grano en la tierra, fructificó y fueron muchos que hemos estado ahora. Muchos. Con ese sacrificio eran 12, pero con el sacrificio de Jesucristo hoy somos millones. Y hoy el Señor quiere que nos paremos en los caminos y preguntemos, ¿cómo anduvo la iglesia? La primera iglesia primitiva, mis amados hermanos. ¿Cómo hizo la iglesia primitiva para mantenerse en pie? A pesar de toda la persecución, mis amados hermanos, eran perseguidos por todo el imperio romano. Y la iglesia no se decayó. Mientras más los oprimían, seguían y crecían y crecían. Había milagros, sanaciones. Mis amados hermanos, ¿por qué hay tanta gente enferma? Y van a la iglesia. Hay que pararse en la senda antigua y preguntar, ¿y cómo andaba la iglesia, mis amados? La iglesia primitiva lo tenía todo en común. Se reunían en las casas, compartían el pan,
Se preocupaban los unos por los otros. Aleluya. Predicaban la palabra sin miedo. Nunca, a pesar de que eran golpeados, no renegaban a Cristo. No renegaron a su Señor. Seguían y seguían y seguían. Tenían la fe. Pero la fe acompañada de la obra, porque la fe sin obra de nada sirve. Parémonos y preguntémosle al Señor: Señor, guíame como mismo tú guiaste a tu iglesia primitiva. Yo quiero ver tu milagro. Yo quiero ver tu gloria. Yo quiero ver tu poder. Yo quiero hablar el evangelio a toda la criatura que me encuentre para que sea salvo. Aleluya. El Señor está buscando adoradores. No que te paren en la calle. Yo no soy cristiano, yo soy cristiana, yo soy hija del Altísimo. El Señor quiere que tú te encierres en tu cuarto y lo busque y le adore en espíritu y en verdad. El Señor quiere que tú le hables a otro de la majestad, de lo que Él hizo y lo que Él está haciendo. El Dios que le servimos no es un Dios muerto, es un Dios que está vivo, que es poderoso, que es grande, que todo lo puede. Aleluya. Adán perdió todo, pero el postrero Adán, Jesucristo, venció a la muerte y nos dio la victoria. ¿A quién? A ti y a mí, que somos la iglesia de Cristo, y todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Aleluya, mis amados hermanos. La segunda venida del Mesías está a la puerta. Busque y ande por la senda antigua. Predique la palabra. Sea obediente a la palabra del Señor, para que cuando Jesucristo venga por su iglesia, nos veamos allá arriba en el cielo. Mis amados hermanos, Cristo viene pronto. Que Dios me lo bendiga. Shalom, shalom, shalom.